Para mí es un gusto una vez más compartir contigo el desarrollo de este curso de formación de recursos humanos en salud, que cada vez toma más importancia dentro de la formación de la maestría, puesto que la misma situación actual de la pandemia ha demostrado que todos los especialistas del área de la salud, de las ciencias de la salud, deben estar preparados para capacitarse y para capacitar. Y que en las circunstancias actuales, la única vía prácticamente que se tiene es justamente esta de la educación a distancia virtual y en línea. Por ello, prepararse pedagógicamente para poder desarrollar toda esta actividad de capacitación en el sistema de salud, no solo mexicano, sino a nivel mundial, constituye una necesidad impostergable, ¿no? Y como es una parte esencial de la formación integral que debe recibir el especialista de la salud. Por otra parte, está muy ligada también a todo lo relativo a la formación científica. La participación en eventos, por ejemplo, requiere de una forma de presentación. Ya le pasé. Bueno, ¿ya todos están viendo la presentación? Muy bien. Ahorita ya sí la están viendo todos. Sí. Muy bien. Nada más ponle bueno, en la modalidad presentación. Miren a ver. Ahí está. Ya. Ahora sí. Listo. Ahora sí. Gracias. Correcto. Bueno, entonces, vamos entonces ya a comenzar con nuestra primera conferencia del curso correspondiente al tema 1, que como les decíamos, se tituló a partir del programa Las ciencias de la educación en la formación de recursos humanos en salud. Justamente la conferencia que vamos a tratar es introductoria a todo el programa y tiene el título de El debate teórico en torno a la pedagogía y las ciencias de la educación. Esta conferencia se va a basar en un texto de mi autoría, ya es un texto un poco viejo, pero en esencia recoge todo un debate epistemológico que permite ubicar todo lo relativo a la teoría de la pedagogía y de la llamada ciencia de la educación. Incluso la distinción que necesariamente hay que hacerse de la pedagogía como ciencia de la educación y de toda la problemática actual de la educación como un fenómeno social muy complejo y de mucha actualidad. Atendiendo a ello, entonces, establecemos un análisis de los fundamentos para comprender qué cosa es la educación y qué es la pedagogía. Solamente con una claridad de estos dos conceptos, de educación y de pedagogía, estaríamos en condiciones de poder asimilar todo lo relativo a los contenidos de la formación de recursos humanos en salud. Partimos del hecho bueno de que la comprensión de la educación como un fenómeno social complejo requiere determinar también la relación con otras categorías fundamentales, que de hecho son categorías porque son conceptos de conceptos, conceptos generales y que están en la base de cualquier comprensión científica de cualquier área o disciplina del conocimiento en la actualidad. Por ello, junto con la categoría educación, que es la categoría fundamental relacionada con la pedagogía y objeto de análisis, porque la educación es base de la formación de los recursos humanos en salud, hay que analizar las categorías, por ejemplo, de sociedad, cultura, ciencia, tecnología, política, economía, el propio concepto de salud y desarrollo humano. Aquí estamos en presencia, pudiéramos decir, de macro categorías que son importantísimas, yo diría que fundamentales, para entender qué es la educación. De hecho, estamos diciendo que la educación es un fenómeno social complejo, que puede ser valorado o definido de diferentes formas, según sea la perspectiva filosófica, la perspectiva antropológica que usted asuma, pero siempre en un contexto social. Por eso el concepto de sociedad es un concepto imprescindible para entender la educación, como el concepto de cultura, referido a todos aquellos productos humanos que se han acumulado y a través o a lo largo de la historia y de las civilizaciones y que van caracterizando la propia esencia humana
con esa producción de carácter cultural. De hecho, la educación es expresión ¿de qué? De una formación en una cultura del ser humano. Por tanto, educación y cultura son dos aspectos indisolublemente unidos. Tal es así que muchos países del mundo, la Secretaría, los Ministerios de Educación son Ministerio de Educación y Cultura. El otro concepto, categoría fundamental ligado a la educación, es el concepto de ciencia. Ya sabemos que la ciencia constituye quizás la forma de la conciencia social, el producto más importante en la actualidad para producir un avance, porque se constituye en la fuerza productiva más importante de la sociedad y que conduce a un conocimiento, pero no un conocimiento cualquiera, un conocimiento cotidiano, vulgar, sino un conocimiento de rigor. Conocimiento de rigor que permite la construcción de toda una serie de artefactos para modificar, para actuar en medio de la sociedad y a partir de determinada cultura, que en este caso es la tecnología. Por eso hoy en día se habla también de una cultura científica y de una cultura tecnológica. Por tanto, ciencia y tecnología van de la mano, junto con otra categoría que se utiliza mucho, que es la innovación. En la actualidad, en la época de la actual revolución científico-técnica, evidentemente, estas dos categorías son muy importantes y bueno, lamentablemente en el curso no tenemos tiempo para analizar esta relación, porque sabemos que cualquier estudio disciplinar hoy en día debe hacerse de la perspectiva de un enfoque CTS, es decir, de un enfoque de ciencia, tecnología y sociedad. La otra categoría también que es importante que tengamos claro es la política. La política es un concepto muy antiguo, un concepto desde el mundo griego, y evidentemente la política expresa la forma en que se organiza la sociedad para cumplir determinados objetivos. En ese sentido, un poco está en la esencia misma del ser humano, esta visión política, las organizaciones sociales que se han dado, políticas que se han dado en las distintas sociedades a lo largo de la civilización humana. De hecho, incluso Aristóteles tuvo una definición célebre, ¿no?, de hombre, que dijo que era un animal político. Y más recientemente algunos autores, incluso de línea marxista, han dicho que la política no es más que la expresión concentrada de la economía. Por eso entre política y economía hay una relación indisoluble. Incluso ustedes lo ven actualmente en los propios procesos que se ven a nivel mundial, aquí mismo en México, bueno, como muchos de los problemas económicos del país han estado ligados a determinadas decisiones políticas y las personalidades políticas que han estado vinculados con ellos. Sobre el concepto de salud, bueno, es un concepto también histórico, donde ha habido toda una evolución en su propia definición, y que bueno, no vamos a profundizar mucho, incluso la doctora Cancino y ustedes ya han venido trabajando en ello, las definiciones más recientes de salud, que ya no se ve solo como un problema de no tener enfermedad, sino como también un bienestar desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista hasta del progreso de la persona dentro de la sociedad, dentro de su propia cultura, dentro de su propia comunidad. Y todo eso en su conjunto conduce a algo fundamental, el desarrollo humano. Tal es así que una de las medidas fundamentales de un país en la actualidad es sus índices de desarrollo humano. Así lo tiene establecido la ONU, así lo tienen establecido incluso en el propio sector salud, la Organización Mundial de la Salud. Por tanto, todas estas categorías son categorías con las que ustedes tienen que estar totalmente identificados y claros para poder hacer cualquier análisis de un proceso de formación de recursos humanos en salud. De hecho, nosotros en los recursos bibliográficos le hemos introducido una antología sobre estas categorías y observarán que la primera tarea que tienen, que pueden hacer en equipo, en plataforma, es justamente elaborar un glosario de términos. De hecho, los glosarios de términos constituyen una herramienta muy recurrida en el campo de la educación a distancia virtual y en línea, porque sirven para establecer las pautas teóricas para comprender cualquier fenómeno disciplinario. De hecho, hay una autora, por cierto, de Flaxo, Rusa Utú, y un equipo que ha escrito un libro, que aunque no se lo puse, pero lo pueden buscar, que lo tituló Todo es teoría. Y algunos autores han dicho que no hay nada más práctico que una buena teoría. Por tanto, el tener esta visión teórica que nos permitiría un enfoque
de la formación de recursos humanos en salud, bien orientado, bien fundamentado en la formación que ustedes están recibiendo en la maestría. Un segundo aspecto de estos fundamentos para la comprensión ya sería hacer una valoración desde una perspectiva histórica, filosófica y epistemológica del desarrollo de la pedagogía. Pero ya aquí la pedagogía la vamos a ver ya como una ciencia. Si bien la educación es el fenómeno inherente a toda sociedad, es decir, la educación es un fenómeno universal, porque toda sociedad educa, eterno, porque desde que existe la civilización humana y mientras exista va a haber siempre educación, la pedagogía va a constituir la rama, en este caso científica, que tuvo antes un desarrollo no científico, sino un desarrollo precientífico de reflexión acerca de cómo educar. Por eso, bueno, podemos decir que la pedagogía va a ser la ciencia de la educación y que tiene indudablemente un lugar y una relación con las llamadas ciencias pedagógicas y con las llamadas ciencias de la educación, y muy especialmente la didáctica, que como les decíamos hasta hace un rato, era la rama de la pedagogía que se ocupaba de cómo se producía el proceso de enseñanza. Bueno, creo que nos habíamos quedado en la necesidad de analizar otras categorías y conceptos para comprender lo que es la pedagogía y la educación, como las dos categorías básicas que vamos a utilizar para la formación de recursos humanos en salud. Y le hablaba de la categoría instrucción. Les comentaba que la categoría instrucción, muchos autores la ven muy ligada a la categoría educación, como un par dialéctico, refiriéndose a la instrucción a los aspectos de la obtención del conocimiento en los estudiantes, mientras que la educación como el proceso ese de formación de todas las cualidades del sujeto. De hecho, creo que sí, le había mencionado un planteamiento, ¿no? Un aforismo de un presbítero pedagogo cubano del siglo XIX, el sacerdote Luis Caballero, que decía que instruir puede cualquiera, pero educar solo quien sea un evangelio vivo. Por tanto, bueno, estas dos categorías son categorías importantes a tener presente en la educación, como la categoría enseñanza y la categoría aprendizaje. La categoría enseñanza hace referencia a las acciones que realiza el docente o el discente para que el alumno aprenda. Y el aprendizaje es el proceso fundamental de la educación, puesto que a través de los aprendizajes, que son conceptos eminentemente psicológicos en sus inicios, el sujeto puede apropiarse, asimilar todos los conocimientos que se le pretenden dar y desarrollar con él no solo los conocimientos, sino también las habilidades, las aptitudes, los valores, en fin, las competencias. Por eso, bueno, el concepto proceso de enseñanza-aprendizaje también se convierte en otro concepto fundamental que se maneja constantemente en cualquier modelo, en cualquier perspectiva de la pedagogía contemporánea. Los otros dos conceptos que forman también un par dialéctico es la categoría formación y la categoría desarrollo. La categoría formación, más referida a todo aquello que el sujeto adquiere como parte de la influencia del proceso de enseñanza, aprendizaje y de educación, que conduce incluso a la formación de aquella cualidad esencial que caracteriza al ser humano, que es su personalidad. Y la categoría desarrollo se refiere a un proceso paulatino de adquisición que va teniendo el ser humano a través de la vida, pero muy especialmente a través de todo el proceso de enseñanza y de educación. Por tanto, esto es parte del debate teórico actual que existe alrededor de la pedagogía, las ciencias pedagógicas y la ciencia de la educación. Y es importante, bueno, que ustedes tengan estas nociones claras, puesto que constantemente la van a ver en cualquier texto relacionado con la educación, la ciencia de la educación e incluso la formación de recursos humanos en salud. Hay otras tres categorías que son muy importantes que estemos claros. La categoría hominización. La categoría hominización se refiere a cómo el ser humano llegó a ser hombre. Esto es hombre o mujer, es decir, llegó a ser persona. Este proceso es un proceso que está ligado al desarrollo evolutivo, antropológico, desde la antropología física y después, por supuesto, la antropología
cultural. Quiere decir que el ser humano se convirtió en humano producto de ese proceso de humanización que le permitió adquirir una condición diferente en la escala evolutiva, que es lo que se llama humanización, es decir, adquirió la condición de ¿qué? De ser humano. Y como el ser humano se desarrolló en un ambiente de intercambio, en una comunidad, en una sociedad, en aquellos momentos, ¿no? Una sociedad primitiva, se produce un proceso también de socialización. Por tanto, estas categorías que corresponden al campo de la antropología, las ciencias antropológicas y las ciencias sociales, especialmente la sociología, son importantes a tener en cuenta. Por eso ustedes verán que dentro de las ramas de la ciencia de la educación está la antropología educativa y está la sociología de la educación. También hay dos conceptos que son importantes desde el punto de vista filosófico, en este caso de la filosofía de la educación, que son los conceptos educatividad y educabilidad. La educatividad es una categoría que está relacionada con el hecho de que todas las personas, todo el ser humano tiene la propiedad de educar a los demás. En este caso, cuando hablamos de educatividad, es que todos podemos ejercer una labor de educación con las demás personas. De hecho, los padres de familia, de hecho, todos los miembros de la sociedad educan. Y hay algún miembro de esa sociedad que tiene la misión social de educar, que incluso esa es la misión que se le ha dado dentro de la sociedad, que es justamente el educador, el docente, el maestro, el profesor, y bueno, ahora el conductor, como se le llama, o incluso el tutor, e incluso el mentor en el campo de la educación a distancia virtual y en línea. Y la categoría educabilidad hace referencia a que todo ser humano, desde el mismo momento que nace, incluso desde antes, desde la etapa intrauterina, puede recibir las influencias formativas, educativas. Por tanto, la educabilidad es una condición ligada a la propia condición humana. Por supuesto que esa educabilidad va a depender también de muchos factores, incluyendo factores biológicos, porque un individuo con un déficit sensorial importante, como por ejemplo ciego, débil visual o sordo hipocúsico, tendría posibilidades de educarse, pero bajo determinadas condiciones especiales. Y bueno, finalmente ya en el campo que nos interesa a nosotros, todas estas categorías anteriores, todos estos conceptos son necesarios para entender la categoría formación de recursos humanos en salud. Fíjense que aquí estamos utilizando la categoría formación como una categoría de carácter educativa, pedagógica, pero hablamos de recursos humanos como aquellos sujetos que van a tener una formación para producir un efecto que le permita un desempeño profesional en determinado contexto social. Es decir, que como ser humano pueden cumplir una misión. Y en este caso, en el campo de la salud. En ese sentido, en lo que es formación de recursos humanos en salud, hay otros conceptos que también es importante que nosotros seamos capaces de diferenciar y que son muy frecuentes en esta área, como es el caso de educación médica. Es decir, el concepto de educación médica, que es cómo formar un profesional de la salud en el campo ya de las ciencias médicas, que le vamos a denominar médico esencialmente, y que esa educación médica no solo va a las competencias propiamente para atender las enfermedades o para prevenirlas, sino también para que ese sujeto cumpla con determinados requisitos humanísticos para el desempeño de una profesión que tiene un alto contenido social y un alto contenido humanístico. Por tanto, el concepto de educación médica es un concepto bastante amplio, es genérico, que se refiere no solo a las competencias profesionales, sino a las competencias humanistas y la formación de un ser humano para el ejercicio de esa profesión, que es la profesión médica. También, bueno, está el concepto de educación en salud, que va desde un matiz ya mucho más amplio. Incluye los elementos de educación médica, incluye elementos de otras disciplinas que son las llamadas ciencias de la salud, que incluye la psicología, que incluye, la parte de medicina física y rehabilitación, en fin, toda una serie de las cuestiones relacionadas con la nutrición, etc. Todo lo que hoy en día, bueno, forman parte de las ciencias de la salud
y donde ya también la cuestión de la prevención para la salud y la educación para la salud como parte de una formación humanística que debe tener todo ser humano, dada que la salud sin duda es una condición básica para que el ser humano sea feliz, pueda desarrollarse plenamente. También, bueno, se utiliza mucho el término enseñanza médica y el término docencia médica, ya referida a cómo estructurar didácticamente los contenidos para la formación médica. Por eso, bueno, sobre todo muchas universidades de ciencias médicas hablan mucho de estas dos categorías, es decir, de la docencia médica, cómo ejercer la docencia en la formación médica. Y bueno, en la actualidad están en procesos, yo diría que en desarrollo, en formación aún, la llamada pedagogía y didáctica de las ciencias de la salud. Es decir, cómo estructurar la enseñanza de las diferentes ciencias de la salud desde una perspectiva de rigor, como aporta la pedagogía, y desde una perspectiva de estructurar el proceso de enseñanza-aprendizaje de esos contenidos específicos que le correspondería a la didáctica de las ciencias de la salud. Hasta aquí, bueno, como ustedes ven, es establecer determinados preceptos básicos, categorías que son importantes que ustedes dominen. Por eso le pedimos que ustedes tengan una primera tarea en plataforma, que la pueden hacer en equipo hasta de 3, de hacer un glosario con cada uno de esos términos, haciendo búsquedas bibliográficas, además de lo que le hemos dado en la plataforma de recursos bibliográficos, otras búsquedas en internet, y por supuesto señalar cuál es la fuente bibliográfica que se tomó, especialmente haciendo uso de alguna norma bibliográfica, esencialmente la norma Vancouver, que sabemos que es la norma universalmente utilizada en el campo de las ciencias médicas y en cierta medida en la ciencia de la salud, porque en la ciencia de la salud también se utiliza mucho la norma APA, que la norma APA sobre todo procede de la psicología, que es la norma de la Asociación de Psicología, de la American Psychological Association, y que, bueno, también es muy utilizada. Entonces, esto es parte también de la cultura que desde el punto de vista profesional ustedes deben adquirir en la maestría. Bueno, hasta aquí esta parte introductoria. Vamos ahora a pasar ahorita a todo lo que pudiéramos decir que es el análisis histórico de la reflexión alrededor de la educación. Como la educación hemos dicho que es una categoría universal y eterna, a través de todas las civilizaciones humanas ha habido un desarrollo de cómo educar y cómo ha sido la reflexión, primero de carácter filosófico acerca de la educación, y ya después en el siglo XIX ya pudiéramos decir que hay una reflexión ya de carácter científico, puesto que podemos o la literatura, ¿no?, señala que surge la pedagogía ya como una ciencia, como ciencia de la educación. Lo anterior es una reflexión filosófica, una reflexión precientífica. Siguiendo entonces esa lógica, bueno, vamos a presentarle cuáles han sido, ¿no?, las tendencias que han existido en el abordaje precientífico y ya después científico del fenómeno educativo. Vamos a ir viendo cuáles son las principales denominaciones históricas con las que se ha nombrado la disciplina que esencialmente se ha ocupado de la reflexión y de la práctica en el campo de la educación. Para ello, bueno, hemos establecido 3 criterios. La etapa correspondiente, ¿no?, la etapa histórica, la denominación, el término que se conoce, ¿no?, en la literatura científica o no, y los rasgos esenciales en los cuales incluimos los principales representantes. De modo que ustedes vayan incorporando a su cultura cuáles son los principales pedagogos, ¿no?, que han existido a lo largo de la historia. En ese sentido, el primer momento, y vamos a utilizar sobre todo el mundo occidental, que es el que más ha influido en el desarrollo de la pedagogía y la ciencia de la educación, partimos entonces de la pedagogía antigua. Y en esa pedagogía antigua tenemos una primera etapa que, como ustedes verán, es la antigüedad de la Grecia y la Roma, es decir, la antigüedad clásica, que se da hasta, pudiéramos decir, el siglo IV de nuestra era. Aquí la denominación es la pedagogía clásica antigua. Y es donde se da el inicio de la reflexión sistemática acerca de la educación y la producción del primer ideario educativo universal. Aquí están obras y autores
que sentaron las bases de esa reflexión de cómo educar al ser humano y que la hemos dividido en 3 subetapas. Primera subetapa, la Grecia clásica. Ahí están toda una serie de autores, de movimientos, como por ejemplo Pitágoras, movimientos como los sofistas, los jónicos, los estoicos, otros griegos destacados como Sócrates, Platón, Jenofonte, el propio Aristóteles y Sócrates, que establecieron las bases de cómo educar porque daban en sus obras ideas de ese proceso. Ya en la segunda subetapa, que es la greco-romana, hay un autor que también dedicó mucho sus obras a la educación, que es Plutarco. Las obras de Plutarco son reconocidas, ¿no?, por su aporte en una concepción en ese periodo, ¿no?, de transición de la cultura griega a la romana. Y por último, el periodo romano, ya con quién, con Cicerón, con Séneca, Epícteto, Marco Aurelio, y quizás el más reconocido de todos, porque es el que da pauta al surgimiento ya de la pedagogía en la etapa medieval, que es Quintiliano, que sin duda es un representante muy importante de la pedagogía, que da paso de la pedagogía antigua a la pedagogía medieval. Y ya la pedagogía medieval la vamos a ubicar en la etapa, como ustedes verán acá, del siglo V al siglo XV. La denominación es la pedagogía cristiano-teológica. ¿Por qué? Porque bajo la influencia del cristianismo se estructura todos los modelos y todos los procesos de educación en la época. Y bajo la influencia de una concepción teológica, por la influencia esencialmente de la teología cristiana, especialmente la católica, apostólica y romana. Ahí encontramos, bueno, en esa pedagogía medieval, que su rasgo característico fue el montaje de las concepciones de la fe cristiana católica sobre el ideal educativo greco-romano, primero en oposición, que fueron los llamados apologistas, y luego en consideración fundamentalmente el pensamiento aristotélico, que fueron ya personalidades como Justino, Tertuliano, San Clemente, pensamiento alejandrino en este caso, gregoriano, en los llamados orígenes, que son también un grupo, ¿no?, de sujetos de la Iglesia Católica que conciben, incluso contrarios a los apologistas, cómo educar, y finalmente hay un periodo escolástico, que es el de Tomás de Aquino, de una gran influencia en la educación, porque muchos de ustedes han oído hablar de la educación escolástica, que no es más que los preceptos de Tomás de Aquino, que dejó una obra escrita importante. Y a partir de ahí se desarrollan toda una serie ya de formas de educar, que pudiéramos decir que son verdaderas pedagogías, como es el caso de la pedagogía monacal y parroquial, con San Basilio, con San Benito, con San Agustín, Agustín de Hipona. Observen que muchos de estos padres de la Iglesia Católica después son canonizados, por eso se convierten en santos, ¿no? También aquí encontramos la pedagogía comunal y gremial, ¿con quién? Con San Francisco de Asís, es decir, todo lo que es la educación que nos llega hasta hoy en día, franciscana, y la de los dominicos con Santo Domingo de Guzmán. Observen entonces que en este periodo, ¿no?, esta pedagogía cristiana que estableció bases de una pedagogía que nos llega hasta nuestros días, porque muchos de los colegios religiosos actuales siguen estas líneas, estas concepciones ligadas a las concepciones religiosas de cómo educar, cómo formar a un ser humano bajo los cánones, ¿no?, de la Iglesia Católica. Así, bueno, se da esto en la Edad Media, pero en el Medioevo, pero ya a partir del siglo XV se produce el Renacimiento y con ello, ¿no?, el inicio, ¿no?, de una nueva civilización, de una nueva formación económica social, que es el capitalismo. Y surge la llamada pedagogía renacentista. En esta tercera etapa, la pedagogía renacentista, aparecen dos líneas pedagógicas muy bien definidas, dos denominaciones. La pedagogía de la fe, que no es más que una continuidad del ideal pedagógico cristiano en las nuevas condiciones de surgimiento del capitalismo, esencialmente a través de órdenes católicas, pero ya en este caso misioneras. En este caso encontramos, por ejemplo, a Ignacio de Loyola, después San Ignacio de Loyola, que estableció las bases de la educación jesuítica.
Así, por ejemplo, las universidades jesuitas, la propia Universidad Javeriana, la propia ITESO acá, siguen estas ideas. Incluso es muy interesante la perspectiva pedagógica que plantea Ignacio de Loyola, ¿no? San Ignacio, que aunque escribió una sola obra, pero sí hizo mucho énfasis en la necesidad de educar el pensamiento. Tal es así que hay quien dice que el que creó, el que descubrió la metacondición, es decir, la reflexión sobre la propia reflexión del ser humano, uno de los principios actuales incluso del constructivismo, fue San Ignacio de Loyola. Algo también de algo similar ocurre con José de Calazán, que tiene una gran influencia también, creando todo el movimiento de escuelas pías. Entonces, ahí ustedes observan dos concepciones pedagógicas de carácter de influencia católica que hoy en día, bueno, forman parte de los modelos educativos actuales. Entonces, también encontramos aquí ya con el surgimiento del tercer cisma de la iglesia cristiana, que es la iglesia protestante, surge entonces la etapa protestante, con el pietismo, con Augusto Fraque y las escuelas reales de Julio Jaque. Fíjense que ya aquí estas concepciones se centran mucho en la formación para el trabajo, la formación en profesiones, en oficios en aquella época. Algo que es muy propio de las necesidades que va dictando el desarrollo del capitalismo como una formación económica social o como una civilización que tiene gran fuerza, sobre todo en el siglo XVII, en el siglo XVIII. Surge la llamada pedagogía humanista renacentista. Sabemos que el renacentismo tuvo un retorno a la riqueza cultural y científica de la antigüedad que se manifiesta en una educación humanista y una pedagogía activa. ¿Para qué? Para el desarrollo de conocimientos necesarios para la actividad vital del ciudadano según su estatus. Es decir, que aquí se mantiene el carácter, por supuesto, clasista, por estatus sociales y, por supuesto, económico de la educación. Aquí encontramos infinidad de pedagogos, entre ellos Petrarca, Munzer, Tomás Moro, Campanella, Lorenzo Valla, y bueno, se produce ya finalmente en esta etapa un tránsito hacia el humanismo burgués. Ya sabemos que la burguesía como clase fundamental del capitalismo se va sedimentando en esta etapa y ahí bueno tenemos esencialmente la obra de Erasmo de Rotterdam y la mayor influencia que yo veo en ¿quién? En Juan Luis Vives, un español que de verdad desarrolla una concepción pedagógica muy bien elaborada y que sirve de base ya para el tránsito incluso de la pedagogía renacentista a la pedagogía moderna, que es justamente el próximo etapa, es decir, la pedagogía moderna, que ya es la etapa de pleno desarrollo del capitalismo desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII. Aquí encontramos una etapa que pudiéramos denominar pedagogía precientífica, especulativa, idealista o filosófica. Aquí hay una intensa producción de ideario educativo de carácter, por supuesto, precientífico, especulativo, porque no hay investigaciones con recursos, sino realmente concepciones de discursos, ¿no? De cómo educar al ser humano, y aparecen toda una serie de conceptualizaciones filosóficas, que por supuesto están en consistencia con ¿qué? Con las particularidades, ¿no? Y las teorizaciones de la época. Y aquí comienza ya a la pedagogía, a consolidarse como una rama de la filosofía encaminada a la reflexión en torno a la educación, tanto en lo teórico como en lo práctico. Y ahí aparecen toda una serie de autores que tienen todos libros escritos sobre pedagogía y cómo educar. Por ejemplo, encontramos una etapa que se le va a llamar realismo pedagógico, está entre el siglo XVI y el siglo XVII, donde está, por ejemplo, Francisco de Rabelais, con su humanismo verbal y humanista. Aquí hay una obra, por ejemplo, Gargantúa y Pantagruel, que es un modelo de cómo educar según este autor en esa época, ¿no? De la etapa moderna, ya de surgimiento del capitalismo. Ahí tenemos también a Miguel de Montaigne con su pedagogía social,
Es una pedagogía social. Montaigne dice que el ser humano tiene que aprender en la sociedad. Incluso él es fundador de una idea muy interesante de cómo las personas tienen que educarse, conociendo las distintas culturas, viajando a través del mundo. De hecho, hay actualmente universidades en el mundo, la propia Universidad de Pittsburgh en Estados Unidos, que tiene un programa de formación de los profesionales, incluyendo los médicos, que le llaman el semestre en el mar, donde los estudiantes se pasan un semestre recibiendo clases en un barco, por supuesto, en un crucero, y van visitando distintos países y universidades de esos países, intercambiando con los miembros de la sociedad de esos países, y esa concepción surgió de Miguel de Montaigne. También aquí encontramos la etapa de lo que pudiéramos llamar la pedagogía sensorial. Ahí están autores que ponen énfasis en qué, y ya había surgido, ¿no?, el sensualismo como teoría filosófica en el papel que juegan las sensaciones en la adquisición del conocimiento en el ser humano. Ahí tenemos a Francis Bacon, que tiene una teoría del conocimiento, tenemos a Rake por Alemania, y tenemos a un autor que prácticamente es el que funda la didáctica, que es Juan Amos Comenius. Juan Amos Comenius nació en esa época en la República, lo que es actualmente la República Checa, y realmente construyó toda una serie de teorías pedagógicas que son totalmente didácticas. Dentro de ello hay un libro que se llama Didáctica Magna, que yo les recomiendo que lo que quiera que lo vean. Ahí están las bases de toda lo que es la didáctica actual. Es increíble cómo este autor hace 500 años habló de todo lo que hoy en día se nos está diciendo que debe ser hasta la pedagogía constructivista y la didáctica, ¿no?, desarrolladora. Ese es un gran valor premonitorio que tuvo Comenius. Incluso escribió un libro que se llama, en latín, que se llama Vis Pictio, que es el papel de la ilustración en los libros de texto para que se produzca el aprendizaje en el ser humano. Por eso, bueno, Comenius es todo un clásico de la pedagogía. Hay hasta una película que, si quieren verla, es una película polaca que tiene casi 4 horas de duración, que habla de toda la vida y toda la obra de Comenius, ¿no?, dentro de una comunidad que se llamó Hermanos Moravos, y tuvo una influencia muy grande en Europa occidental. Y por supuesto, es un autor clásico de la pedagogía, de la historia de la pedagogía. Bueno, aquí en esta etapa también encontramos la pedagogía filosófica que se da en el siglo XVIII. Aquí encontramos el sensualismo pedagógico con John Locke. John Locke es un inglés que escribió un libro que se llama Ensayo sobre el entendimiento humano, una teoría del conocimiento sensualista que sirve de base a las teorías del aprendizaje actual. Sobre todo sirvió a las teorías conductistas, a las teorías de la pedagogía tradicional. Es para mí también uno de los clásicos. Por supuesto, el enciclopedismo francés, con su visión racionalista e iluminista, también sirvió de base para desarrollar muchísimas perspectivas pedagógicas. Ahí hay autores como Voltaire, Helvesio, Cóndila, D'Alembert, Lemetry, Diderot, Horbach, todos ellos aportaron y tienen obras de cómo debe ser educado el ser humano. Y quizás el que termina esa visión francesa, con una visión muy típica y muy exclusiva, es Juan Jacobo Rousseau, cuando funda el naturalismo. Y Rousseau, pudiéramos decir que establece la edad mayor ya de la pedagogía, cuando dice que la educación tiene que centrarse ¿en quién? En el niño. Él es el fundador de la concepción del paidocentrismo. Hasta ese momento, la influencia grecorromana señalaba que era el maestro el que tenía que estructurar el proceso de educación y el sujeto un poco pasivamente aprender de ese maestro iluminado, de ese maestro con una personalidad única, exclusiva. Rousseau dice que no, que es el niño el que tiene que ser el centro del aprendizaje. Y bueno, cambia la concepción y supera lo que decían en el mundo latino, ¿no? En latín se lo voy a decir, Magister Dixit, el maestro lo dijo, el maestro es la autoridad. Y ahora la autoridad tiene que trasladarse hacia quién, hacia el niño, que es el que debe aprender. Y eso se ha servido de base a toda la pedagogía actual. Por eso yo digo que Rousseau fue el que estableció una nueva base. Y eso mismo hizo Bacedón en Alemania, pero ya con el nombre del filantropismo, porque de hecho lo que tomó fueron las ideas de Rousseau y
crea las bases que después sirvió para que en Alemania, que es la cuna de la didáctica, es decir, de cómo el ser humano debe aprender a partir de un proceso de enseñanza determinado. Entonces, fíjense cómo estos antecedentes y estos autores son parte de la cultura pedagógica que ustedes deben tener para entender los actuales procesos de educación que se están dando en el mundo. Y ya, bueno, vemos que en esta misma pedagogía moderna, con la consolidación del capitalismo en el siglo XIX, incluso hasta los primeros años del siglo XX, se produce el tránsito hacia la pedagogía como ciencia. Se dice que ya en esta etapa, en la segunda mitad del siglo XIX, especialmente en su último cuarto, se produce ya el surgimiento de la pedagogía como ciencia, con una consolidación de la reflexión sobre la educación en un idealismo pedagógico neohumanista, porque se produce de nuevo una vuelta, ¿no?, al humanismo, pero por eso se llama neohumanismo, donde el ser humano se ocupa un lugar central. Ya comienza la preocupación de que los talleres, en las fábricas, en las factorías, 12 hasta 16 horas, y bueno, comienza todo un movimiento hasta obrero para lograr que la persona encuentre una serie de valores que lo hagan ser digno de lo que es el ser humano. Ahí se apoya, bueno, en toda una serie de fundamentos filosóficos, especialmente comienza a aportar con mucha fuerza la psicología y la sociología, que ya se están estableciendo como ciencia desde una plataforma positivista. Ya ha surgido la filosofía positivista, que sabemos que ya con Comte esencialmente en Estados Unidos, en la década de 1850, establece las bases de la ciencia positiva, aquella ciencia que dice que a través de la medición, de la experimentación, se construye un conocimiento de rigor que le vamos a llamar conocimiento científico. Y ahí, bueno, es donde surgen las verdaderas perspectivas científicas de la pedagogía, con la visión neohumanista o del idealismo pedagógico, con una orientación psicológica, ¿con quién? Con autores como Pestalozzi, Herbert, Frober. Ustedes verán que si van por las calles de Tepic mismo, verán que muchos colegios llevan el nombre de estos grandes pedagogos, que crearon su propia teoría con rigor científico, la experimentaron, hicieron mediciones y establecieron los preceptos para educar con determinado rigor. Hay una orientación totalmente científica, ya de carácter filosófica, con Herbert Spencer, Alejandro Bain, Thomas Hunley, que también tuvo una gran influencia, una orientación social con Paul Nator, que estableció la esencia social del ser humano, y Durkheim, que fue el fundador de la sociología, con su libro, ¿no?, sobre el método sociológico, y que da la orientación sociológica, porque evidentemente Durkheim permitió establecer ya lo que es la sociología de la educación y la comprensión de la educación como un fenómeno social. Por tanto, como ustedes ven, en la etapa moderna de la pedagogía, acá, en la etapa moderna, es que surge la pedagogía como ciencia. Y ya da pauta a lo que se llama la pedagogía contemporánea. Ya la pedagogía contemporánea se da de fines del siglo XIX hasta el siglo XX, coincidiendo con ese tránsito del capitalismo hacia el capitalismo monopolista, el capitalismo desarrollado, que algunos autores, como el caso de Lenin, le llamó imperialismo. Aquí, bueno, surge propiamente la pedagogía científica y la llamada pedagogía de la acción. ¿Qué rasgo característico tuvo esta pedagogía? Donde ya podemos decir que se reconoce el carácter de ciencia de la pedagogía entre aquellos epistemólogos, filósofos de la ciencia, que reconocen, ¿no?, el rigor propio de la pedagogía como ciencia de la educación. Primero, que es la reafirmación del carácter científico de la pedagogía que legara el positivismo con el advenimiento del pragmatismo norteamericano, con el que surgieron, y bueno, se posesiona, ¿no?, un perfeccionamiento de la práctica del paradigma experimental en búsqueda de una escuela utilitaria que desembocó en la pedagogía de la acción, base de un movimiento que se llamó Escuela Nueva. Es decir, la creación de una escuela que ya iba a tratar de superar las insuficiencias de la escuela tradicional, donde ya el alumno iba a tener un nivel más activo y iba a ser el centro de ese proceso de aprendizaje. Y aquí se producen infinidad de direcciones. Por ejemplo, en la llamada pedagogía de la acción hay autores que son conocidos hoy en día como los clásicos de la pedagogía. Por ejemplo, John Dewey, norteamericano, fundador, incluso tiene un texto de una actualización, una actualidad extraordinaria que se llama Pedagogía
y democracia, educación, perdón, y democracia, Adolfo Rude en Alemania, Adolfo Ferriere y Pedro Bovet por allá por Francia, Eduardo Claparede en Suiza, Lorenzo Luzuriaga aquí en Argentina, Roger Cousinet en Francia, Jorge Conchertainer en Estados Unidos, igual que Kilpatrick, María Montessori en Italia. Observen entonces que todo este es un movimiento mundial y que ahí están las bases de la pedagogía y muchas de las teorías que hoy en día nosotros asumimos tienen su influencia. También aquí hay, bueno, una etapa o una línea que es la pedagogía experimental o positiva con Ley y con Newman, quienes dicen ser los autores de la pedagogía científica, porque tienen un libro que se llama así, Pedagogía Científica y Pedagogía Experimental. Aquí también, bueno, encontramos a Adolfo Binet en Inglaterra, tenemos a Claparede que de nuevo aparece, de Ovidio de Crowley, incluso algunos norteamericanos como Edward Sorday, quien llega a descubrir 3 leyes fundamentales del aprendizaje que se aplican hasta hoy en día. Son las leyes del aprendizaje de la teoría pedagógica clásica. Ahí también hay otros autores norteamericanos, hasta hay algunos autores australianos. Y bueno, hay otras líneas como la pedagogía fundamental, la pedagogía de la actualidad, la pedagogía cuantitativa, la racional, la sistémica, la funcional y la llamada pedagogía general que se acuña, que ya es una visión académica de los problemas científicos de la educación. Es decir, cómo estructurar la formación de un docente, de un maestro, de un profesional de la educación, de la pedagogía como una ciencia de carácter general de la educación. Observen que este fue un momento crucial para la pedagogía. Ustedes no escuela pedagógica o dentro de una tendencia o corriente pedagógica que influye en los modelos que después vamos a ver en la segunda segundo tema. Me está informando que la conexión la tengo un poco inestable. Ustedes me traten de avisarme si no me están escuchando bien o algo. Bueno, ya después, bueno, en la primera mitad del siglo XX surge la didáctica o metodología. Aquí es muy importante estar claro que la didáctica ha jugado un papel tan importante en la pedagogía que hubo un momento que sustituyó a la pedagogía en esta etapa, incluso con el nombre de metodología. Hay un autor español, Patriasquiu, un autor argentino, Mercante, que son autores de libros que tuvo ese nombre. Por eso hay quien dice que la pedagogía es la metodología de la enseñanza. Y otros autores dicen que la pedagogía es la didáctica del proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Bajo la influencia de quién? De todos estos autores que están aquí, que son alemanes. Los alemanes fueron los fundadores de la didáctica como rama de la educación, es decir, como rama que se ocupa del proceso de enseñanza-aprendizaje. Ya entre la década del 20 y del 40 del siglo pasado, el siglo XX, surge el concepto de ciencia de la educación. Aquí es un concepto de tipo ya epistemológico. Se produce una reconstrucción para el estudio del fenómeno y el hecho educativo desde los principios, exigencias y terminología propia del positivismo, que era la filosofía propia, ¿no?, para la construcción de la ciencia, y del pragmatismo de influencia norteamericana. Aquí, bueno, encontramos varios autores. John Dewey sigue siendo un líder, y sobre todo hay unos autores españoles que emigraron aquí a México en la década del 30 del siglo pasado, como Sandalio Hernández, Domingo Tirado Benedit, que incluso la UTEA tiene una colección de libros clásicos sobre la pedagogía, que yo, por cierto, lo pude obtener, lo tengo ya en la sala de su casa en Cuba, y que son textos todos producidos aquí en México, porque México asimiló mucha migración española y estos españoles eran pedagogos muy avanzados porque habían vivido la experiencia de los franceses, de los ingleses, de los alemanes y un poco también de los norteamericanos, y nos las trajeron para acá, para América Latina. También aquí, a finales ya, a partir de la década del 60 y bajo los influjos de la UNESCO, se funda el concepto de ciencias de la educación. Quiere decir que el concepto
de ciencias de la educación, es un concepto relativamente reciente y que no son más que un conjunto de disciplinas con diferentes grados de integración científica y que estudia pluridimensionadamente el fenómeno educativo. Por supuesto, lo cual hay que hacer dada la complejidad de este. El primer autor que habló de ciencia de la educación fue a finales de la década del 50, fue un autor, Steller, alemán, pero después Gaston Millaret, Maurice Davis y Francis de Best fueron los que lo establecieron, y la UNESCO incluso en los años 63 publicó un libro que se llama así, Las ciencias de la educación, concepto que nos llega hoy en día, y tal es así que muchas formaciones pedagógicas en el mundo en las universidades forman en ciencias de la educación. Muchas maestrías, muchos doctorados que ustedes ven que se ofrecen aquí en México, son doctorados y maestrías en ciencias de la educación. Ya después, en esta propia etapa, pero sobre todo a partir de la década del 60, se establece el concepto de ciencias pedagógicas. El concepto de ciencias pedagógicas pudiéramos decir que es una especie, si los que siguen la línea de la UNESCO, es un subconjunto de la ciencia de la educación, porque no es más que un conjunto de disciplinas que determinan y explican el acto pedagógico, o sea, que se especializan en el análisis del funcionamiento de las situaciones de la educación en las condiciones cotidianas, especialmente ¿en qué? En el contexto escolar, en el contexto de las instituciones educativas, incluyendo la universidad. Esa, por ejemplo, visión la tuvo la antigua URSS, la tuvo incluso Cuba, en el Ministerio de Educación y en el Ministerio de Educación Superior, bajo la influencia que tuvo, por supuesto, de las instituciones de la antigua URSS y de la propia Alemania. De hecho, ahí le podemos compartir algunos libros y que, bueno, bajo esa influencia también nosotros nos formamos. Quiero también, ya para finalizar, decir que en la década del 60 y del 80 del siglo pasado aparece una concepción donde la educación es vista como una ciencia, pero como una ciencia social independiente. Aquí un poco se diluye la educación como fenómeno social en el concepto mismo de ciencia, otorgándole ese carácter de ciencia social independiente. Ahí hay autores españoles como Paredes Grosso, ingleses como Quod, norteamericanos como Beth, australianos como Tawai, en fin, que es toda una visión que no podemos tampoco perder de vista, porque en algún momento se da, de que la educación es una ciencia. No es que sea una ciencia, a mi modo de ver, no podemos verla como una ciencia social independiente, pero sí tenemos que comprenderla como un fenómeno social. Por eso hay que acudir a la sociología de la educación, a la filosofía de la educación y a la propia psicología y antropología de la educación. Y a partir de la década del 80 aparece un concepto ya más epistemológico, más centrado en qué, en la teoría, en este caso en la teoría de la educación. Pudiéramos decir que es un nuevo paradigma que se da al interior de la ciencia y la educación y que por tanto con la racionalidad propia, ¿no?, de la ciencia y con la experiencia de la práctica, incluso el desarrollo de la tecnología, busca construir un cuerpo científico sistematizado a partir de las diferentes corrientes epistemológicas y que se concreta en diferentes corrientes y teorías pedagógicas y sus correspondientes modelos educativos. Y fíjense que ustedes aquí van a encontrar ahora muchos modelos educativos que después vamos a estudiar en el tema 2, pero que nos lo sugieren en la actualidad para construir cualquier perspectiva educativa. Ahí encontramos un término que no es ajeno a nosotros, que después vamos a profundizar en el tema 3, que es el constructivismo, el cognitivismo, el neoconductismo, el conductismo, el humanismo, el personalismo, el enfoque personalizado, el enfoque histórico-cultural de Vygotsky, el funcionalismo, la Gestalt. También encontramos el concepto de educación popular desarrollado por Paulo Freire, de mucha influencia actual, en las concepciones de la pedagogía reconstructiva, por ejemplo, Antanas Moku por allá por Colombia, la pedagogía mediacionista de Daniel Prieto por allá por Argentina, y las teorías educativas cubanas en diferentes grados de desarrollo, autores que ustedes verán, que hay bastantes libros de ellos, como Fernando González Rey, Alicia Minujín, Rita Bendaño, Carlos Álvarez de Saya, por citar algunos. Y realmente son diferentes paradigmas epistemológicos que también proceden de la epistemología contemporánea y que desarrollan teorías educativas que en la actualidad se tienen muy presentes. Por ejemplo, la teoría de la acción comunicativa de Jürgen Habermas,
la arqueología del saber de Foucault o la teoría del metaconocimiento de Teodoro Adorno. Aquí le presento estos autores porque de Adorno, de Foucault, de Habermas se habla mucho en la actualidad y bueno, para que ustedes tengan la ubicación en el cuadro, ¿no?, del desarrollo científico de la pedagogía y la ciencia y la educación. Y por último, en los últimos años se ha desarrollado una postura que es la elaboración de marcos conceptuales. Es una opción actual derivada de la ciencia, es decir, de la filosofía de la ciencia o de la cienciología y de la propia epistemología, que dice que es la creación de paradigmas epistemológicos contextualizados. Quiere decir que ya el desarrollo actual está exigiendo que cada institución educativa desarrolle su modelo educativo a partir de una construcción epistemológica que sea propia de esa institución, a partir de una síntesis de las múltiples teorías y tendencias pedagógicas que se avengan a qué, a los fines, a los objetivos, a la visión, a la misión que tenga la institución educativa. Yo particularmente comparto esta idea. Si esto se tuviera en cuenta, muchas instituciones de educación superior tuvieran modelos educativos muy bien construidos, muy bien contextualizados y en permanente construcción o reconstrucción. Asimismo, la propia UAM tuviera ya su modelo bien construido y lo tuviera siempre ahí en actualización y no como todavía se dice que siempre está en desarrollo. Bueno, esta ha sido una panorámica que yo le quise presentar porque es muy importante para comprender los fenómenos actuales, comprender su historia. Hay un principio de la ciencia que nunca podemos olvidar, que es el principio de la unidad de lo histórico y lo lógico. Quiere decir que las cosas son ahorita, en este momento, en esta actualidad, así, porque tienen una historia precedente. Comprender esa historia nos ayuda a comprender el presente. Por eso, bueno, le quisimos hacer esta panorámica para que ustedes tengan al menos un referente cuando le mencionen a alguno de esos autores, cuando le mencionen alguna de esas teorías, alguna de esas corrientes, alguna de esas pedagogías. Y de ahí necesariamente se va a nutrir siempre cualquier modelo de formación de recursos humanos en salud. Esa es, bueno, la razón por esta presentación. Creo que para no cansarlos, damos un momentico para que ustedes hagan sus preguntas, sus reflexiones. Además, me gustaría tener una opinión acerca de todo este desarrollo histórico que ha tenido la pedagogía como ciencia de la educación y como reflexión acerca de cómo educar al ser humano. Adelante. Hola, doctor, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Víctor Piña. La verdad se me hizo interesante, pues son temas que en mi trayectoria académica no había tenido oportunidad de conocer. Entendía y pues lo he visto desde que estoy en un kinder o primaria, lo que era la parte de la educación, pero no, como hizo ese comentario, no me había puesto a reflexionar sobre el pensamiento de cómo reflexionaba, ya sea de sí mismo, cómo es la parte que uno puede aprender y cómo hacen para que nosotros podamos aprender. Entonces, eso me nutre bastante el saber cómo es que a través de muchas generaciones, de muchos siglos, se ha podido ir desarrollando esta técnica que la verdad tal vez no es que la menospreciaba, sino era algo que era totalmente desconocido para mí. Me queda alguna duda por qué usted contempla o apuesta más a la que es la elaboración de marcos conceptuales, si, siendo que antes de la teoría de la educación hablaban de tener un sistema, una sistematización científica de la educación, pero ya en la elaboración de los marcos conceptuales, usted establece como que cada escuela debería tener sus propios desarrollos de modelos educativos, entonces creo que ahí perderíamos tal vez una estandarización de la educación, no pondría en contexto a lo mejor a las personas que no tienen acceso a escuelas pues con mucha aportación para el desarrollo educativo, no quedaría, se puede decir, como desequilibrado, de que unos sí podrían tener una buena educación y otros otra diferente. Es ahí todavía donde me queda duda y me gustaría saber cuál es la diferenciación entre la teoría de la educación y la elaboración de los marcos conceptuales, sin que se quede fuera la sistematización de la educación.
Mira, realmente cada modelo educativo, cada proyecto educativo institucional parte siempre de una visión teórica que le aporta aquí la pedagogía y las ciencias de la educación. Usted puede anexarse a alguna de las perspectivas que existen ya, pero siempre una institución educativa va a tener su propio contexto, que no solo es el contexto comunal, el contexto geográfico, el contexto social, sino es las cambiantes condiciones. Ahora mismo se ha demostrado con la pandemia que hubo un cambio de las condiciones a nivel universal. Y usted, para educar entonces, tiene que ajustar ese modelo a una serie de presupuestos teóricos. Y la forma que usted tiene que hacerlo es a través de un marco conceptual. Convertir esa visión teórica de la que usted tiene en una práctica educativa. Así, por ejemplo, no se pierde el concepto sistema, sino se contextualiza, que es algo muy importante, porque desgraciadamente, sobre todo en América Latina, lo que ha estado ocurriendo es que vienen los modelos de primer mundo, el modelo finlandés, el modelo de Singapur, que son los lugares que ha tenido éxito, etc. Y después lo queremos implantar aquí como si fuera una receta. De hecho, no puede existir un sistema nacional de educación único. Tiene que tener la particularidad de ajustarse a esos contextos. Aquí mismo usted se ubica en Nayarit y las diferencias que puede haber, por ejemplo, de conectividad a internet en Tepic difieren muchísimo de cualquier rancho que a veces está a 6 o 10 kilómetros aquí de Tepic. Entonces, esa es una perspectiva desde el punto de vista científico que hay que contemplar. ¿Para qué? Para construir un modelo educativo y una perspectiva de enseñar y aprender ajustada a ese contexto y a los objetivos, ¿no?, de esa institución que tiene una visión, que tiene una misión, que tiene toda una estructura como organización que su objetivo es educar. Esa es, bueno, la propuesta. Y conocer estas tendencias todas es muy importante, porque, por ejemplo, usted puede, en un contexto rural, desarrollar una experiencia de educación popular, como la que hizo Paulo Freire, o como la que se hizo aquí mismo en Nayarit, en la década del 50, se desarrolló en Santiago Ixcuintla una experiencia que se llamó Experimento Piloto de Educación Básica, que hizo la UNESCO, y donde los maestros iban a trabajar y convivían ¿con quién? Con las propias familias. De día daban clase a los alumnos, por la tarde acompañaban a la familia, a los campesinos a trabajar en el campo, o a las madres, a las amas de casa campesinas, a enseñarle cuestiones de puericultura, de alimentación, de higiene, diferentes cosas. Y por la noche se alfabetizaban esos padres. Ahí tienes un ejemplo de una concepción innovadora, una innovación educativa, para producir una transformación social desde la educación, y la educación que cumpla con su misión social. Claro, eso va a depender mucho, como ustedes verán después, de las políticas públicas, de toda una serie de factores, porque todo es un problema sistémico bastante complejo. Ya decíamos que la educación es un fenómeno social complejo. Pero si usted no tiene un dominio de estas perspectivas teóricas, no podrá desarrollar un proceso de enseñanza-aprendizaje de rigor, utilizando técnicas didácticas, utilizando metodologías, métodos, procedimientos pedagógicos en el aula, y por supuesto poder cumplir con una misión de educación desde una perspectiva, ¿no?, filosófica, de lo que usted entiende que es educar. De eso después lo vamos a ver a continuación con un análisis que vamos a hacer de la relación entre educación, ciencia y sociedad. No sé, ¿alguna otra pregunta, alguna otra observación que quieran hacer? ¿Hace cuánto fue eso que comenta de lo de Santiago, de la experiencia? En la década del 50 se hizo aquí. Es más, yo tengo la hipótesis, fíjense, se la comparto a ustedes responsablemente, que no fue Paulo Freire quien creó la educación popular y el método de investigación, acción, participación, que ya de los alemanes desde la década del 30 hacían, sino se desarrolló por ese experimento piloto aquí en Nayarit, auspiciado por la UNESCO, encabezado por un alemán y desarrollado por maestros mexicanos. Y que el centro de desarrollo de ello estuvo en Michoacán,
en Crefal, de Michoacán, que todavía creo que está el edificio allá, no sé si ahora qué función tendrá. Por eso siempre es bueno conocer un poquito la historia, porque la pedagogía se nutre mucho de esas buenas prácticas, de esas mejores experiencias de los maestros y de las instituciones educativas, incluyendo las instituciones universitarias. Por eso una universidad en desarrollo, una unidad académica como la de medicina, una facultad de ciencias médicas, tiene que mirar a las mejores experiencias que existen internacional y nacionalmente, pero ajustarla a su realidad. Y eso solo es posible cuando usted tiene una concepción filosófica, epistemológica, científica, de construir un marco teórico viable para la práctica educativa en la institución. Doctor, una pregunta. Ese método que dice que se usó aquí en Michoacán, ¿no es el método donde venían los profesores cubanos a ayudar a alfabetizar aquí en México y que se usó mismo en Cuba cuando el triunfo de la revolución para alfabetizar? No, esto fue anterior y tuvo otro objetivo. Después, sí, Cuba tuvo una experiencia en el año 61, que fue la campaña de alfabetización, donde se creó una metodología específica de cómo alfabetizar, haciendo uso no solo de movimiento popular, sino también de la radio y de otras mediaciones, que esa sí se implementó aquí en México, se hubo esa experiencia. El INEA, el Instituto Nacional de Alfabetización, lo utilizó. Se hizo en Michoacán, se hizo, mira, aquí en Nayarit se hizo por la vía de los sindicatos. Creo que fueron como en 7 u 8 entidades mexicanas donde se aplicó esa experiencia. Esa experiencia se ha aplicado, creo que en 60 y tantos países del mundo. Increíblemente, en Canadá, en Australia, en Nueva Zelanda, se han empleado, sobre todo, ¿para qué? Para determinados grupos originarios, que son grupos desfavorecidos socialmente. En Haití se utilizó con muy buenos resultados. Y mejora masivamente los indicadores de alfabetización, que sabemos que es un indicador básico del desarrollo humano y además para que la persona pueda tener un verdadero acceso a la cultura. Estorba la visión del pizarrón al niño negro si lo sienta atrás, que es más pequeño. Entonces, esta es una presentación que le tenemos. Todo esto que le estamos diciendo está escrito, está publicado, tanto la parte histórica como demás en el libro el debate teórico en torno a la pedagogía, y otro libro de mi autoría que se llama Problemas actuales de la pedagogía y la psicología pedagógica. Por último, bueno, esto conduce a una estructura de la pedagogía como ciencia. Esa estructura, como ustedes ven, parte del principio histórico de la historia de la pedagogía, tiene como núcleo central la llamada pedagogía general que ya mencionamos, y en el centro de ella, ¿cuál se encuentra? La didáctica. Porque la didáctica es la rama fundamental de la pedagogía que se ocupa del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y por aquí encontramos aquellas que dicen cómo educar, formar valores, cómo formar aptitudes, incluso cómo formar competencias, y todo lo relativo a la dirección y organización de la educación. Es decir, que algunos autores también llaman administración de la educación, basada en las ciencias modernas de la administración. Por aquí, bueno, encontramos que la didáctica conduce a las metodologías o didácticas especiales de las diferentes asignaturas, y encontramos también dos ramas por acá, la llamada pedagogía de las edades, que sin duda sigue el curso evolutivo del ser humano, que es la pedagogía de la educación en las edades tempranas, digamos, en las instituciones infantiles, la educación preescolar, la educación escolar, las pedagogías de la formación profesional y las pedagogías de adultos que algunos llaman andragogía, donde sin duda cae la pedagogía aquí de la educación superior. Por eso, bueno, en el curso de ustedes de formación de recursos humanos en salud, hay que recurrir a los preceptos de la pedagogía, de la educación del adulto, de la educación superior y de la propia andragogía, puesto que los procesos cognitivos del aprendizaje del adulto difieren, digamos, del adolescente, del joven, incluso del propio niño preescolar. Ya del joven y el adulto que siguen las teorías de Piaget, bueno, hay las mismas posibilidades cognitivas.
También, bueno, hay otras ramas que es la pedagogía especial, que esta tiene interés para la educación especial, la educación básica actualmente, sobre todo con el concepto de integración, para solo sujetos que tienen algún defecto físico, mental, como la surdopedagogía, la tiflopedagogía, que son para el sordo hipoacústico, la tiflopedagogía para los ciegos, débiles visuales, la logopedia, la oligofrenopedagogía para los que tienen un déficit en el desarrollo intelectual, y la pedagogía correctiva para los sujetos que tienen un trastorno, ¿no?, en su conducta de cualquier tipo, incluyendo la sociopatía, la psicopatía, que sabemos que a veces en los primeros, ya en años tempranos de la vida, comienzan a manifestarse, y la somatopedia, que se ocupa de los sujetos con grandes problemas físicos, ¿no?, que a veces les es imposible asistir a una escuela regular. Y por último, bueno, se hablan de los procesos, de la pedagogía en proceso de formación, que son múltiples. Entre ellas, la pedagogía digital y la didáctica, la educación a distancia virtual y en línea, que es la que en la actualidad está teniendo un gran auge y que lamentablemente, bueno, no ha habido una sistematización en el desarrollo de la teoría pedagógica. Justamente el libro próximo que estamos produciendo, que estamos escribiendo, es en esa línea. Y por supuesto, bueno, aquí están las metodologías de la investigación y la llamada pedagogía comparada. Hacer estas comparaciones entre las diferentes teorías pedagógicas, pero también entre los diferentes sistemas educativos y modelos educativos. Como ustedes ven, bueno, la pedagogía tiene una estructura bastante amplia, o pudiéramos decir, unas ramas bastante floridas, porque evidentemente el problema del análisis pedagógico tiene múltiples factores también. Y en este esquema, que también está en un libro de mi autoría, aparece una relación que es importante que ustedes tengan claro, que es la relación entre las principales categorías, medios y acciones de la pedagogía ya como ciencia, donde se expresa la relación entre la pedagogía como ciencia de la educación, que permita un modelo de transformación de quién, de la escuela o la institución educativa, mediante el perfeccionamiento del proceso de aprendizaje, mediante la enseñanza, que es la didáctica. Y, por supuesto, las propias didácticas especiales, en la cual pudiéramos hablar de la didáctica de la formación de recursos humanos en salud, que puede constituir una rama de la esencial de la pedagogía, que permite optimizar el proceso de aprendizaje en la institución educativa para elevar la elevación de la calidad educativa en concordancia con ¿qué? El sistema de ciencia pedagógica de la educación y del modelo educativo que se quiere o que se ha adoptado para desde una teoría pedagógica, producir una práctica pedagógica consecuente. Ahí entonces ustedes tienen también un esquema global que nos ayuda a entender esas relaciones complejas. Justamente hay veces yo siento que nos perdemos muchas veces en los análisis educativos porque nos falta el poder sistematizar todos estos elementos que hacen quizás de la educación el fenómeno social más complejo que exista. Y quizás la profesión más compleja y más difícil desde el punto de vista social sea la del maestro, que tiene que conjugar todos estos elementos, a veces de carácter biológico, antropológico, psicológico, sociológico, filosófico, de prejuicios sociales, de tendencias políticas, de situaciones económicas, y todo eso que se refleja en ¿quién? En un ser humano, que cada ser humano es un mundo con su propia personalidad y es el alumno. Por eso, bueno, el maestro tiene que trabajar para su grupo, pero tiene que trabajar en función de las particularidades de cada uno de sus alumnos para poder desarrollar al alumno y hacer que sus potencialidades se conviertan en realidad. Entonces, hasta aquí, todas estas cuestiones de carácter generales. Hay ya una síntesis que le queremos presentar que nos permitan llevar al problema de los modelos, y es entonces que hay toda una serie de fundamentos científicos que hay que tener presente en esta complejidad. Primero, que la educación como fenómeno social global complejo parte de ¿qué? De que siempre va a haber una concepción de cómo educar, que es una tendencia educativa, que en cada época existió, en los griegos, en la Edad Media, en las comunidades, incluso los pueblos
antiguos, originarios, los mismos mayas en el Popol Vuh. Hay toda una teoría de ¿qué? De la educación, una tendencia educativa que fue propia de esa realidad. Y que esa tendencia se puede concretar en una reflexión que incluso puede llegar a ser ciencia, que es la tendencia pedagógica. Y que se concreta en lo que epistemológicamente pudiéramos denominar corriente educativa o corriente pedagógica, y que determinan determinada escuela de ciencia. Es decir, cómo se propone educar. Por ejemplo, la escuela de Kilpatrick, norteamericana, la escuela nueva, que fue todo un movimiento, y esa escuela de ciencia educativa o pedagógica construye su propio marco conceptual. ¿Desde qué? Desde una teoría pedagógica. Por tanto, el modelo pedagógico dentro de un sistema educativo y el modelo educativo y social o escolar es producto de ¿qué? De una teoría pedagógica que hizo todo este recorrido histórico y todo este recorrido científico. Para lo cual, bueno, asumió determinado paradigma científico-pedagógico. Ya sabemos el papel que juegan los paradigmas en la construcción científica, desde la época de Thomas Kuhn, en su libro Estructura de las Revoluciones Científicas lo estableció, la importancia que juegan en la educación los movimientos educativos pedagógicos, el movimiento, por ejemplo, Escuela Nueva, que ya hemos venido hablando, y las orientaciones educativas y pedagógicas, que muchas veces vienen emanadas ¿de qué? De la propia política educativa. Y eso en su conjunto determina que la práctica educativa como un fenómeno social. ¿Y se fundamenta en qué? En la estructura de la pedagogía y la didáctica como ciencia, que ya sabemos que la didáctica es la rama fundamental, en lugar de la pedagogía, la ciencia pedagógica, la ciencia de la educación y la concepción que se tenga de la pedagogía. Y aquí quiero hacer una concreción. Bueno, nosotros le estamos proponiendo a ustedes que la pedagogía sea una ciencia, la ciencia de la educación. Sin embargo, no todo el mundo acepta el carácter de ciencia de la pedagogía. Este es un debate, puesto que esta complejidad que yo le estoy presentando, que ojalá que muchos no se me sientan ya un poco atribulados por ella, pero es una realidad que hace que pueda conspirar contra el carácter científico y el rigor científico de la pedagogía. Y algunos dicen que no es más que no es una ciencia propiamente, sino una disciplina de conocimientos científicos o hay veces empíricos para producir el acto educativo. Hay quien dice incluso que no es ni una disciplina, sino es una reflexión de cómo educar, que de hecho cada maestro a veces no sigue ninguna teoría, sino sigue su instinto, su experiencia, o reproduce la forma en que fue educado. Por eso se dice que es una reflexión. Hay quien dice, siguiendo las ideas de John Dewey, que la educación, la pedagogía no es más que una filosofía de la educación, es decir, una concepción de cómo el ser humano debe ser formado, cómo debe ser educado. Esta visión la ofreció John Dewey y la siguen muchas personas, sin duda, de cómo usted conciba la esencia humana, en gran medida va a ser las acciones que usted realice para educar a esa persona en consonancia con esa esencia humana. Si es de carácter biológico, la herencia juega un factor fundamental. Por tanto, desgraciadamente, el que no tiene un buen genoma no va a poder aprender al mismo ritmo que los demás. Y estos son aspectos de una discusión tremenda y que tienen un lado político y un lado humanístico muy fuerte y antropológico, porque por ahí se introduce todas las cuestiones de la discriminación, todos los problemas actuales de la segregación, incluso de las actuales teorías de la integración y de que está teniendo, bueno, mucha fuerza en la educación. También hay quien dice que la pedagogía no es más que una teoría acerca de la educación y otros dicen que es una práctica o una unidad teoría-práctica. Incluso hay quien dice por ahí que es una praxis, que la pedagogía no es más que una práctica razonada acerca de cómo educar al ser humano desde una visión teórica de lo que es el ser humano y cómo formarlo. También hay quien dice que es una tecnología. Actualmente hay quien le apuesta totalmente a las tecnologías, incluso a las TIC, y se está hablando de las TICE. Y hay quien dice que las TICE es una pedagogía. Es una postura quizá extrema, pero no hay dudas que, bueno, las tecnologías están impregnando muchísimo no solo la teoría, sino la práctica educativa, y lo estamos viendo en la actualidad. Hay quien dice que es una metodología, ya ustedes vieron ya el concepto de pedagogía como metodología en el desarrollo histórico, y hay quien dice que es un arte. Es decir, que realmente es el arte de transmitir el conocimiento y de formar al ser humano.
haciendo usos de la comunicación, en este caso de la comunicación educativa, incluyendo la mímica, la pantomima. Yo creo que es verdad que es muy importante que un docente tenga esas cualidades como comunicador social, como comunicador educativa, porque la educación ante todo también es un acto de comunicación. Y hay quien dice que es un humanismo. ¿Por qué? Porque a la larga es formar a un ser humano y que la condición humana está mediando la acción y la teoría pedagógica. Yo pienso, ya, porque seguramente me lo van a preguntar cuál es mi postura. Yo creo que la pedagogía es todo eso. Y tiene que hacer una conjunción de todo. Porque un maestro no solo tiene que conocer ciencia, sino tiene que conocer su ciencia, que es la pedagogía. Pero tiene que ser también un artista. Porque en ocasiones recordamos más la cara que puso el maestro, el gesto que hizo, el párrafo que nos dio para analizar, o la representación que nos hizo en el aula, que el contenido mismo de lo que dijo. Por eso, comunicar es un aspecto muy importante dentro del proceso educativo. Y toda esa complejidad es parte un poquito de la formación que ustedes no deben perder de vista en su actual curso. Entonces, hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Algo que ustedes quisieran comentar? Sea el centro del cual emanan todas las prácticas educativas de una institución. Pero ¿cómo analizarlo o cómo construir ese modelo educativo? ¿De dónde debemos partir para llegar al mismo? Justamente este cuadro nos ayuda y un poco estamos ya introduciendo, anticipando lo de la próxima conferencia, nos permite hacer ese recorrido histórico y ese recorrido desde el punto de vista científico y epistemológico. De hecho, la estructura del desarrollo humano y a través de civilizaciones es el punto de partida, porque es de esperarse que no se educaba igual en el mundo antiguo, en la llamada incluso comunidad primitiva, en la sociedad esclavista, ¿no?, antigua, en el medioevo, mundo capitalista actualmente desarrollado. Sabemos las diferencias que hay entre un país desarrollado y un país eufemísticamente que llamamos en vías de desarrollo. Lo estamos viendo actualmente, sobre todo en lo que se llama la brecha digital, y esas diferencias nosotros tenemos que contemplarlas en esas civilizaciones. Y esas civilizaciones o formaciones económicos sociales hay que partir de ellas, de la sociedad en que se va a educar. Y cada una de esas sociedades va a tener su propio sistema político. Y va a tener un sistema político asentado sobre determinada base económica con un marco sociohistórico concreto. Y ese es el punto de partida inicial para construir un modelo educativo. ¿Para qué? Para concebir la educación como ¿qué? Como fenómeno social. Quiere decir que la educación se concibe en México según sean las condiciones que la sociedad mexicana tenga, según el sistema político y las condiciones económicas. De hecho, México, por mi cuenta, lleva 18 reformas educativas. Cada vez que viene un modelo político distinto, un nuevo gobierno, se hace una nueva reforma educativa, hay una nueva concepción de qué cosa es la educación. Por tanto, este es un hecho real del cual tenemos que partir. Una serie de bases filosóficas. Y esas bases filosóficas, que son la filosofía de la educación, de que concibe qué es la educación, porque concibe qué es el ser humano, etc., parte de una concepción de ¿quién? Del hombre con su mundo. ¿Cómo es la relación del ser humano con el mundo, con el entorno que le rodea? Lo cual está muy en consonancia con ¿qué? Con la concepción de la naturaleza humana. Ahorita decíamos, hace un rato, que si concebimos al ser humano como un ser biológico, es la herencia quien va a determinar en su aprendizaje, en su desarrollo. Si concebimos al ser humano como un ser biopsicosocial, bueno, ahí vemos una consonancia de factores que caracterizarían una nueva esencia humana y que todo eso en su conjunto es lo que ayudaría a formar a ese ser humano. Por tanto, hay toda una serie de bases epistemológicas y nociológicas que son de tipo filosófica. Por ejemplo, la teoría del conocimiento.
porque junto con la esencia humana, entonces tendríamos que ver, bueno, cómo el ser humano conoce. Y eso es un problema filosófico, teoría del conocimiento. Y según sea esa teoría del conocimiento, así entonces nosotros vamos a concebir cómo el ser humano va a aprender. Por eso la teoría del conocimiento y estas bases filosóficas nos conducen y epistemológicas a la teoría y la concepción ¿de qué? Del aprendizaje. Y esto es muy importante porque el aprendizaje es el proceso, el mecanismo por el cual el ser humano va a adquirir el conocimiento, se va a apropiar de la experiencia histórico-social acumulada en los objetos y fenómenos de la realidad y va a formar aquellas aptitudes, aquellos valores, aquellas cualidades que como ser humano esa sociedad, bueno, le va a exigir al sujeto. Entonces fíjense la complejidad de este proceso y ese proceso va a ser de carácter psicológico, es decir, va a tener una serie de fundamentos psicológicos. ¿Y esos fundamentos psicológicos de dónde lo toma? De las diferentes corrientes, escuelas y teorías de la psicología. Por eso el tema que ustedes van a recibir es el tema de las corrientes y de las teorías psicológicas. El constructivismo, el conductismo, incluso vamos a utilizar un material de la UNESCO muy interesante sobre las 9 teorías del aprendizaje que actualmente tienen más incidencia o más importancia en la educación. Por tanto, esas corrientes y teorías psicológicas van a estar impregnando ¿qué? Las corrientes y teorías pedagógicas. Al punto, como ustedes verán, que las teorías pedagógicas actuales van a surgir, muchas de ellas a partir de las teorías psicológicas. Esa unidad entre pedagogía y psicología es básica. Por eso hay quien dice que un pedagogo tiene que tener una formación psicológica muy sólida y que para enseñar con eficiencia usted tiene que dominar plenamente todas las teorías del aprendizaje que aporta la psicología y todas las teorías acerca de la personalidad y de cómo se forma el ser humano. Yo recuerdo que hace muchos años, trabajando en el Ministerio de Educación, como investigador de un instituto de investigaciones pedagógicas, se llamaba Instituto Central de Ciencias Pedagógicas, teníamos asesoría de la antigua Unión Soviética, fíjense cuántos años de esto, estoy hablando, ustedes no habían nacido. Y ahí teníamos una de asesora a una doctora soviética, hoy le diríamos rusa, ¿no? Galina Baturina se llamaba, una persona psicóloga de una cultura universal tremenda y una gran experiencia. Y un día le escucho decir en el medio del pasillo, ¿no? Que el maestro no tenía que conocer psicología. Y yo imagínese, psicólogo, escuchar a aquella señora decir eso, no, enseguida le dije así muy modestamente, como investigador novel que era, doctora, ¿y eso que ha dicho usted no será un poquito exagerado? Dice, no, hijo, porque era así muy bonachona, no, hijo, el maestro no tiene que saber psicología, el maestro tiene que ser un verdadero psicólogo. Y después la vida me ha dicho que sí, porque el conocimiento psicológico del estudiante es fundamental para tener éxito en la formación del mismo. Y eso es base todo ¿para qué? Para construir el modelo educativo. Por tanto, fíjense cuántos elementos tienen que estar presentes para construir un modelo educativo. ¿Qué debe cumplir con qué? Con las exigencias económicas, políticas, incluso ideológicas ¿de quién? De la sociedad, pudiéramos decir, del Estado y hasta del gobierno. Lamentablemente, a veces la educación se está convirtiendo en un problema de gobierno y no un problema de Estado, y debe ser un problema de Estado. ¿Por qué? Porque la formación de un mexicano se da en una generación, y una generación son 25 años. Y en 25 años, ¿cuántos sexenios hay? Hay 3 sexenios y un poco más. Y puede ser que en cada sexenio tenga un gobierno distinto que venga con una reforma educativa distinta. El niño en formación, el estudiante en formación es el mismo y el maestro por lo común es el mismo. Entonces, es un proceso que puede tener rupturas y esas rupturas no son convenientes para la formación integral del ser humano. Por eso el modelo educativo tiene que influir ¿en qué? En las corrientes, tiene que influir en la concepción del ser humano y en la concepción misma de la educación que tiene que irse transformando con el tiempo y según las nuevas condiciones del desarrollo histórico-social como está ocurriendo actualmente en la pandemia y que a todos nos sorprendió. Al punto de que hubo que hacer lo que algunos autores dicen y yo comparto,
educación remota de emergencia. Trasladar lo que hacíamos en el aula de la mejor forma posible aquí a una plataforma de teleeducación, como bueno, estamos ahora utilizando, por ejemplo, Zoom. Cuando realmente necesitamos para que ustedes profundicen, estudien, esclarezcan dudas, otros recursos. ¿Que estarían en qué? En el M-Learning. ¿Por qué? Porque en un rato alguno de ustedes me puede pasar un mensaje, profesor, no entendí profesor, ¿dónde puedo profundizar en esto otro? Y yo le puedo dar una respuesta utilizando el WhatsApp.